en el área de trabajo con los riesgos que podemos tener y una evaluación sobre eso. Buenas tardes, Milena. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Bueno, entonces ahora sí, sin más preámbulos, ¿cuál es el tema a tratar entonces en el día de hoy? El tema que vamos a tratar hoy es la identificación de riesgos en el área de trabajo. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, cómo organizaron ustedes y el mensaje para todos los empleadores y los trabajadores de la región y también a nivel nacional. Hoy, a pesar de que estamos en paro y bloqueos a nivel de Boyacá, de pronto hay algunos trabajadores y algunos patrones que están en la casa, entonces los invitamos a este gran programa. La identificación de riesgos en el área de trabajo es un proceso crucial para garantizar la seguridad y salud de los empleados. Implica identificar peligros potenciales, evaluar su probabilidad y severidad, establecer medidas de control para prevenir o minimizar daños. Este proceso es fundamental para crear un ambiente laboral seguro y saludable, cumpliendo también con las normativas legales y promoviendo el bienestar de los trabajadores. Empecemos con ¿qué es un riesgo laboral? Un riesgo laboral es la posibilidad que un trabajador sufra un daño debido a la exposición a un peligro relacionado con su trabajo. El riesgo se mide, riesgo igual a probabilidad por consecuencia. Y pues es el que está ligado a las condiciones en el entorno y el comportamiento humano en las herramientas materiales que se usan en cada empresa. Vamos a comentarles cuál es la diferencia entre un peligro y un riesgo. Pues como bien sabemos, el peligro es algo que está latente, ya sea en nuestra empresa de trabajo, en nuestra casa, donde vayamos siempre está latente el peligro. Pues digamos en pocas palabras, el peligro es la fuente que nos puede causar pues, el daño, y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro ocurra. También tenemos los tipos de peligros que se pueden identificar, que son físicos, químicos, los biológicos, ergonómicos, mecánicos, el psicosocial, el locativo y los eléctricos. Les vamos a dar como una especificación de qué se trata cada uno de estos peligros. El físico tiene que ver con ruido, vibraciones, radiaciones, las temperaturas, que inclusive a estos instantes estamos teniendo peligro de alta temperatura. También tenemos los químicos. Ellos van derivados de sustancias tóxicas. También tenemos los polvos, gases, líquidos y corrosivos. Están los biológicos, pues que encontramos los virus, las bacterias, los hongos, que pues ahorita es muy común por las gripas. También está el ergonómico, como las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, el psicosocial, como el estrés, el acoso laboral. También tenemos los mecánicos, partes móviles de maquinarias o herramientas defectuosas que podemos tener en una empresa. También tenemos los psicosociales, que son los que casi más común vemos en nuestro ámbito laboral, que se compone del estrés laboral, el acoso y el exceso de carga laboral, que es muy concurrente que poseamos este tipo de peligro. Bueno, vamos a unos comerciales, ya regresamos con otro video, otro audio que tenemos acá, que es el orden jerárquico de los riesgos, y procedemos a continuar con el tema para complementar la información con respecto a esto que es supremamente importante, que es identificar dónde están los riesgos en el área de trabajo.
el sol altísimo. Sí. Pero no toca dejarlo a media caña y... Aquí tengo aquí porque es importante la verificación de riesgos. Sí, ahorita pasamos y coordinan ustedes ahí como tengan ya más o menos manejado el tema, ¿sí?
Bueno, ¿qué más tenemos con respecto a esto de la identificación del área de riesgos, del área de trabajo? ¿Tiene algo para preguntar o sacar conclusiones? Ponemos otro audio para llevar. Pues en conclusión sería pues, lo que te comentaba, la identificación de los riesgos pues, es el primer paso que se garantiza antes y es lo que debemos hacer antes de iniciar cualquier labor. Ya que eso pues, nos ayuda a prevenir accidentes o enfermedades en el área de trabajo. Sí, lo ideal es identificar los puntos de riesgo y prever, básicamente, porque generalmente cuando no se prevé y no se identifica dónde se van a tratar este tipo de riesgos, es cuando se presentan los accidentes. Entonces, la idea y el mensaje para cada uno de los patrones y la persona encargada de manejar el sistema del ambiente
porque los encargados es por departamento, los riesgos se organizan por departamento para que cada uno tiene su actividad diferente y debe publicarse los riesgos que puede tener cada una de estas personas en cada una de sus actividades. ¿Sí? Señor, pues como sabemos, las empresas hay diferentes puestos de trabajo y pues no todos los riesgos van a ser los mismos.
otro tema tenemos para complementar y ya para seguir el programa? La identificación de riesgos laborales es un proceso continuo y dinámico que requiere la participación de todos los niveles de la organización. Al identificar y controlar los riesgos se debe crear un ambiente de trabajo más seguro y saludable y próximo para todos los empleados. Y la invitación pues para cerrar es autocuidados. Exactamente. Nadie más que el mismo trabajador debe tener la facultad de identificar los riesgos y saber que prever es una necesidad, porque en el evento que se presente un accidente, el único responsable es el trabajador, y así mismo el patrón total de no utilizar y brindar los mecanismos, los elementos de los riesgos que él amerita, ¿no? Bueno, este fue un programa patrocinado por ACS Salud. Es una entidad donde integra, es una sensibilidad integral, donde integra y asesora la parte de salud, la parte jurídica y la parte tributaria. Y en el caso de la parte de salud, se hacen los exámenes de ingresos y periódicos. Se pueden realizar acá. El gerente Luis Javier Rodríguez Murcia se puede desplazar aquí a la carrera 12, número 14, o simplemente asesoría por el teléfono 310 258 7353, el 208 208 310 208 7353. Bueno, de todas maneras lo confirmamos, de todas maneras la dirección es carrera 12, número 14, para que vengan acá, donde se les va a brindar bien sea asesoría de salud, asesoría jurídica o asesoría tributaria. Bueno, le damos las gracias a las coordinadoras del programa, Milena Sierra y Paula Vargas, quienes estuvieron asesorando en el día de hoy en el programa Salud Ocupacional y Dinámico Laboral. Despídase, por favor, de la audiencia, Milena y Paula. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. La invitación de hoy es autocuidados. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y recuerden que estamos hablando de estos temas en los jueves. Este